Buenas noches, somos el grupo 9. Esta es nuestra entrega para el foro de la semana 5 y 6. Mi nombre es Ricardo Borges Fonseca, para la materia de política económica. Mi programa es Economía. Bueno, nosotros vamos a hablar de la política fiscal de los últimos 3 gobiernos, que corresponde entre el 2010 al 2020. La política fiscal, como ustedes saben, consta de ingresos e egresos. Voy a comenzar con los. Bueno, inicialmente vamos a tratar las reformas fiscales del 2010 al 2014. El gobierno de Juan Manuel Santos. Del 2010 al 2014 hubieron 2 leyes de reforma fiscal. La primera fue la 1430 del 2010. Esta básicamente trató sobre la eliminación de la deducción de la renta por inversión sobre tasa del 20% del consumo de energía eléctrica al sector industrial. Se generó la eliminación de la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos. Se amplió la lista de no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Adicional, el beneficio de progresividad para el impuesto de la renta para empresas nuevas constituidas a partir del 1 de enero del 2011, el cual empezó a regir a partir del año grabable del 2013. Este consistió en una tarifa progresiva desde el inicio del año 2013-2014, donde las nuevas compañías se les hacía una exención del 25, 50, 75 y 100%. A partir de 2018 estas empresas pagarían el 100% de el impuesto de renta. La segunda ley estatutaria fiscal fue la ley 1607 del 2012, la creación de impuesto de renta para la equidad, el CRE, creación de impuesto de ganancias ocasionales y grabó algunos servicios de la tarifa del 5%. Bueno, en este cuadro se puede evidenciar el impacto en el recaudo de las reformas fiscales del 2010 al 2014. Entre el 2010 y 2014, después de estas reformas, se puede evidenciar que hubo un 23% en el 2011 de ingresos por crecimiento de recaudo, el 14.6 del 2011 del 2012 al 2011, del 2013 con 105 millones de dólares. Hubo un crecimiento del 6.3, en el 2014 un crecimiento del 8.4%. Seguimos con los gastos del gobierno de Juan Manuel Santos del 2010. El gasto público del 2010 al 2014 podemos evidenciarlo en este siguiente cuadro. Se vio una política fiscal expansiva donde año tras año pues el gasto público fue subiendo. Del 2010, 86 millones de dólares, siendo el 30.35% del PIB, 100.1 billones de dólares, siendo el 30.23 en el 2011, 2012 100.7 millones, llegando a ser el 29% del PIB, el 2013 114 millones de dólares, el 30% del PIB, en el 2014 119 millones de dólares, llegando al 31.26% del PIB. Como se puede evidenciar, es una política fiscal expansiva. El déficit fiscal, que es la comparativa entre los gastos y ingresos, vamos a revisarlo en el gobierno de Juan Manuel Santos del año 2010. En el siguiente cuadro se ve detalle del déficit fiscal del 2010 al 2014. En el 2010 el déficit fiscal llegó al menos 3.30% sobre el PIB. En el 2011 fue el menos 1.99% sobre el PIB. En el 2012, gracias a los recaudos, llegó a un 0.16% positivo. 2013 subió el gasto nuevamente y llegó al menos 1.02%. 2014 quedó en el menos 1.74%. Las reformas fiscales del 2014 al 2018, segundo gobierno de Juan Manuel Santos. En este periodo de gobierno hubo 2 leyes estatutarias que impactaron en la parte fiscal, la ley 1734 del 2014 y la ley 1819 de 2016. La ley 1739 de 2014 tuvo unas principales reformas que fueron importantes durante este periodo de tiempo porque fueron la base para el proceso de paz, la financiación. Una de ellas fue la creación del impuesto a la riqueza y la creación de la sobretasa al CRE. La ley 1819 de 2016 trajo tal vez la más grande
reforma regresiva fue el aumento del IVA del 16 al 19% y adicional comenzó a implementar penas de prisión de 4 y 9 años por elusión, por la evasión de los impuestos de la población. El impacto del recaudo en las reformas fiscales, segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos del 2014 al 2018. Siguió con la misma tendencia de crecimiento en el recaudo. En el 2014 hubo un crecimiento del 8.4% frente al 2013, en el 2015 un crecimiento del 8.2% frente al recaudo del 2014, en el 2016 hubo un crecimiento del 2.4%, en el 2017 un 7.7% y en el 2018 un crecimiento del 5.9%. Siempre creciendo tras año, se ve básicamente un crecimiento respecto a el resto de años en el recaudo del IVA, el impuesto al consumo, el impuesto a la gasolina CPM, el CRE, ya que fueron parte de las reformas estatutarias que tuvieron en este periodo de tiempo. La declaración de renta del CRE, retención en la fuente, fueron las que más crecieron. Los gastos, el gasto público en el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, de 2014 al 2018, se ve y se evidencia una política fiscal restrictiva. Esto quiere decir que fue descendiendo año a año, básicamente en búsqueda de recursos para el proceso de paz del año 2018. El déficit fiscal se vio siguiendo creciendo, se vio cómo se evidencia cómo crece el 2014 al 2018, básicamente esto por el proceso de paz, hubo recursos que se tuvieron que tener para este proceso. Fiscales de Iván Duque en su gobierno 2018 hasta el año 2020, la primera fue la ley de financiamiento, se propuso una reducción gradual del 30% del impuesto a la renta, descuento del IVA por la adquisición de bienes de capital, descuento a la mitad del ICA, ley de crecimiento, donde se vio la ley de evolución del IVA para los hogares más vulnerables, 3 días sin IVA en el año y reducción de aportes a los pensionados. El gasto público, como se evidencia, es una política fiscal expansiva, viene creciendo año a año. El déficit fiscal viene creciendo año a año en el gobierno de Iván Duque, básicamente muy impactado por el tema del COVID, donde el gobierno ha tenido que salir con políticas sociales e inversión muy agresivas, ya que la economía se ha visto muy afectada y esto ha hecho que el gasto público vaya creciendo y el déficit también cada vez sea mayor. Estamos llegando a niveles históricos que Colombia nunca había tenido respecto al gasto público y su déficit. Hola, mi nombre es Jesús Miguel de la Hoz, estudiante del quinto semestre de Economía en el Politécnico Gran Colombiano. Vengo a hablar de la política monetaria colombiana durante los 2 periodos del presidente Juan Manuel Santos. La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. De esta manera, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la población. Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada en el horizonte de política. En Colombia, dicha meta fue fijada por la Junta Directiva del Banco de la República en 3%, con un margen admisible de desviación de más o menos un punto porcentual. En los 8 años de administración de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, Santos inicia con un índice de precios al consumidor que se movía en niveles cercanos al rango meta del 3%. Índices que cambian a inicios de 2015 tras el fenómeno del Niño sumado a la depreciación del peso y a los efectos del paro camionero, los cuales incrementaron el precio del dinero, especialmente el de los alimentos, hasta alcanzar tasas de inflación anualizadas de 6, 7 y 8%. Siendo la peor tasa en julio de 2016 cuando la inflación registró el dato a 12 meses más alto desde octubre de 2000, una inflación del 8,97%. En total, durante el periodo de gobierno de Santos se identificaron 5 ciclos de política monetaria, de los cuales 3 fueron contractivos y 2 de expansión. Cuando inició en agosto de 2010, la política monetaria se encontraba en medio de un ciclo expansivo.
Entre marzo de 2011 y mayo de 2012 atravesó un ciclo contractivo en el que la tasa repo aumentó de 3,5 a 5,25. Entre junio de 2012 y marzo de 2014, el Banco de la República disminuyó la tasa en 200 puntos básicos, pasando de 5,25 a 3,25%. Después vino el último ciclo de aumento entre marzo del 2014 y noviembre de 2016, al pasar de 3,25 a 7,75%. Finalmente, desde diciembre de 2016 hasta junio de 2018, la política monetaria se situó en un ciclo expansivo. En este periodo, el banco disminuyó la repo en 325 puntos básicos, pasando de 7,5 a 4,25%. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre la influencia de la política económica en el desarrollo económico de Colombia. Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Este trabajo fue creado por Claudia Milena Jiménez Sabogal. Básicamente la política monetaria, en el caso de Uribe, los indicadores fiscales mejoran en los años de 2005 y 2006, donde se registra un superávit primario. El déficit del gobierno central se redujo entre uno y otro año en 700.000 millones. Como proporción del PIB, el déficit bajó del 4,8% al 4,1%. La popularidad del presidente Uribe en ese momento fue muy favorable de una política monetaria o fiscal austera. No tenía importancia al momento de la reelección. Generó la reforma del Estado y la reforma fiscal. A comienzos del año 2008, las carteras de crédito de consumo, comerciales e hipotecarios ya mostraban un gran deterioro, generando crisis financiera, ocasionando una leve participación de esta en la liquidez del país. Para recuperar un poco el deterioro de la cartera financiera, lanza un subsidio a la tasa para algunos créditos de vivienda. El gobierno promovió la creación de líneas de crédito durable para la compra de bienes y electrodomésticos. Realizó un incremento al impuesto al patrimonio destinados a reforzar gastos militares. Iván Duque en el 2018, actualmente el gobierno de Duque se ha enfrentado a una crisis sanitaria a raíz del COVID-19, lo que ha generado grandes cambios en la economía del país y a nivel global, abarcando varios sectores de la producción interna del país. Ahora bien, en cuestión de política monetaria, en el año 2020, a raíz de la pandemia, la tasa de desempleo creció al 12,6%, al 21,4% al cierre de mayo. El gobierno, en su afán de salvaguardar el sector empresarial en medio de la crisis económica por la que está pasando, crea un subsidio a las empresas, pero terminaron por ayudar solo a las grandes empresas y el sector de las microempresas terminó muy afectado, cerrando así muchas de ellas. Al cierre del año 2020, la inflación en Colombia cierra con 1,61%, siendo así la más baja en la historia estadística del DANE. Para Juan David Vallen, la inflación del 1,61%, analista estadístico de la Casa de Valores, ha sido una de las más profundas, ya que el COVID provocó el aumento del desempleo o el deterioro de la demanda interna. Aquí podemos visualizar la gráfica de la estadística del DANE. Buenas tardes, mi nombre es Aura Galindo y me correspondió el tema sobre política exterior con los 3 periodos presidenciales. Empecemos con Álvaro Uribe 2010. En su gobierno se dio la internacionalización del conflicto armado interno. Este gobierno no reconocía que había un conflicto interno en Colombia. Se dio reconocimientos como grupos terroristas a las FARC, el ELN y AUC. El apoyo de Estados Unidos fue importantísimo tanto a nivel económico como a nivel de tropas. Recordemos que a nivel económico se dio apoyo para política económica, social
obviamente por no tener un desacuerdo con los Estados Unidos. Se dio un exitoso acercamiento con Estados Unidos, como antes ya se había mencionado. La relación bilateral fue de gran éxito, pero un fracaso entre los países latinoamericanos. Recordemos que en aquel entonces se dio el abatimiento de Raúl Reyes en Ecuador, donde se violó la soberanía, y adicional la fumigación con glifosato en las fronteras también ha generado inconvenientes. La política exterior se instrumentalizó en el territorio nacional, que quiere decir que la Cancillería no cumplió con su papel y por el contrario sí lo hacía el gobierno nacional de ese entonces, y se instituyó como una manera de